Aquello que Jesús preparó y estableció para su iglesia, que estuvieran juntos, que se congregaran, que compartieran el pan juntos, que tuvieran comunión unos con otros, porque eso sin duda va a traer un fortalecimiento a nuestras vidas y va a traer una plenitud y un revestimiento necesario para todo lo que tenemos que hacer. Bueno, hoy, antes de pasar a la predicación de la palabra, tenemos una presentación de una bebé. Voy a pedir a sus papás que pasen. ¿Qué vamos a hacer entonces con... No entiendo bien la letra. Aranza Lucía. Subir aquí, por favor. Aranza con S. Con Z, Aranza. Bueno, entonces, para mí Aranza. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Aranza? Es una instrucción que Dios nos dejó, que cada vez que un hijo nace en una familia, nosotros debemos reconocer que es una vida que Dios ha dado. No estaríamos vivos si Dios no soplara su vida sobre nosotros. Entonces, vemos en la Biblia cómo, por ejemplo, el Señor Jesús fue presentado al Señor. Al octavo día, según era la costumbre, se traía el bebé delante de Dios y se consagraba a Dios. Era un acto de fe, era un acto profético y un acto en obediencia al deseo de Dios. Vosotros, como papás, habéis de considerar a vuestra hija, Javier y Georgelis, tenéis que considerar a vuestra hija como un préstamo de Dios. A veces hablamos de nuestros hijos como si fueran nuestros y en verdad no lo son. Son un préstamo de Dios para que les instruyamos, les protejamos, les ayudemos a crecer, a desarrollarse, pero sobre todo, lo más importante que vosotros tenéis que hacer con vuestra pequeña hija es infundirle temor de Dios. Enseñarle los principios de la palabra de Dios. Más importante que eso, no hay nada que vosotros tengáis que hacer por vuestra hija. Por supuesto, hay otras funciones, como alimentarla, protegerla, ayudarla en su formación como persona, en sus estudios, a que sea educada, responsable, una persona de provecho en la vida. Pero lo más importante, y quiero resaltar esto porque es una responsabilidad de los papás, no es una responsabilidad de la iglesia, no es una responsabilidad de la sociedad, es de los papás. Por eso es un préstamo, porque vosotros tenéis que administrar, ser mayordomos de la vida de Aranza Lucía. Y tenéis que invertir en ella todo lo que sea necesario para que ella conozca a Dios, que vea en vuestra casa un buen ejemplo de lo que significa temer a Dios y obedecer a Dios. Y quiero deciros una cosa, la mejor manera en la que los papás podemos predicarle a nuestros hijos no es coger la Biblia y leérsela. Pudiera parecer que esa es la mejor manera, pero no es la mejor manera. Porque si yo cojo la Biblia y se la predico a mi hija, pero luego no me ve a mí vivir lo que predico, mi hijo va a decir: mis padres están locos, mis padres me mienten, ¿sí? Por eso es necesario que ella vea entre vosotros el amor de Dios, que ella vea entre vosotros cómo tú vives el rol de esposa y te sujetas a Javier, y cómo Javier ama incondicionalmente a Georgelis. Si ella ve eso, ahora es muy pequeñita y prácticamente no se va a dar cuenta de nada, solamente si se alza la voz o si hay silencio y poco más. Pero en la medida que ella vaya creciendo, si ella ve en vosotros el amor verdadero, ella va a crecer segura. Ella va a crecer confiando en todo lo que le podáis hablar y enseñar. Pero si no es así, las enseñanzas quedarán solo en palabras que no calarán en su corazón. Por eso yo quiero que os comprometáis delante de Dios y delante de la congregación a instruir, Javier y Georgelis, a vuestra hija Aranza Lucía en el temor de Dios. ¿Os comprometéis a ello? Sí, comprometemos. Bueno, pues si os comprometéis a eso, en la iglesia os vamos a ayudar a que sepáis cómo hacerlo, porque no siempre es fácil, pero hacerlo con fe,
vendrán días difíciles, tendrá que ir al colegio, tendrá que ir al instituto, se rodeará de muchas personas que no tienen temor de Dios, que le harán propuestas que están fuera de la voluntad y de la palabra de Dios. Pero confiad en que lo que le habéis enseñado en casa va a ser lo que va a prevalecer en su corazón. Amén. Entonces vamos a coger a Aranza y vamos a orar por ella. No llores, cariño, yo no soy tan feo. Bueno, vamos a dar gracias a Dios y la vamos a ungir con aceite. Entonces vamos a extender nuestra mano derecha. Quiero pedir también que los papás extiendan su mano derecha hacia ella. Señor, y te damos muchas gracias por esta vida, por Aranza Lucía, Señor, porque ella es un milagro de tu creación, ella es un producto, Señor, de tu amor. Tú le has dado la vida para que ella te conozca, para que ella te sirva, para que ella te alabe, para que ella viva en tu propósito, Señor. Sabemos con toda seguridad que tú tienes planes muy concretos para su vida. Sabemos con toda seguridad que tú tienes propósitos divinos más altos y más grandes de lo que nosotros ahora mismo podemos pensar. Y Señor, siguiendo la voluntad de sus papás, de Javier y de Georgelis, hoy traemos la vida de Aranza Lucía delante de ti. Tuya es, Señor. Tú le has dado la vida, ante ti la presentamos, Padre. Hoy cortamos toda herencia de maldición sobre su vida, toda maldición que viene de sus antepasados, desde la tercera y cuarta generación de sus antepasados, porque así tú dices en tu palabra que esas maldiciones se transmiten, Señor. Pero en Cristo Jesús hoy declaramos que Aranza Lucía es una nueva criatura y que lo que transmiten sus padres son bendición, son, Señor, tus planes y tus propósitos para su vida. Y hoy declaramos, Señor, que esta será una sierva tuya, una sierva que te servirá con gozo, con perseverancia, una sierva, Señor, que traerá a muchos a tus pies a través de su testimonio. Señor, ella es pequeña en este momento, no sabe lo que estamos haciendo, pero su espíritu, Señor, hoy queda sellado para pertenecer a Cristo. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, la declaramos bendita, bendita y bendita. Amén, Señor. Amén. Mira, ella levanta la mano también. Bueno, pues a permanecer. El Señor les bendiga. Amén. Adiós, Aranza. Qué bonitos son cuando son pequeños, ¿no? Bueno, familia, hoy vamos a hablar de un tema. Yo le he querido llamar a esta predicación Si Dios es conmigo. Estoy seguro que al citar esa porción bíblica muchos saben cómo continúa, pero a mí no me importa que sepamos la palabra de memoria. Creo que es bueno aprender versículos de memoria, creo que es útil. De hecho, Dios nos pide también que lo hagamos, pero más importante que saber los versículos de memoria es saber qué implican para nuestra vida, qué podemos esperar nosotros cuando creemos la palabra de Dios. Yo estoy convencido de que los mejores días para cualquier persona son los días en los que va a vivir después de haber conocido a Jesucristo. Los mejores días para cada uno de nosotros empezaron en el momento en que comenzamos nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo, a través de una relación íntima y personal que la Biblia llama comunión. Sin embargo, muchos estuvimos antes de ese momento buscando, dando vueltas por el mundo, como dice la canción de Quique, mirando encontrarle un sentido más amplio a nuestra vida, mirando quizá una realización profesional a través del desarrollo y el empeño en una profesión. Quizá alguno pensó, bueno, cuando yo me case estaré completo, o cuando tenga hijos estaré completo, o cuando tenga mi empresa y desarrolle mi proyecto voy a ser más feliz, voy a encontrar lo que me falta. O quizá alguno pensó que en la diversión, en la aventura, en los viajes, en el conocer muchas personas y tener muchas relaciones, quizá allí iba a encontrar el sentido a su vida. Pero mi experiencia personal fue que
teniendo todo a favor, teniendo muchas de las cosas que acabo de describir, hallaba que en mi vida faltaba algo. Yo no era totalmente feliz. Estaba viviendo momentos buenos a nivel personal, a nivel de estudios. Se abrían muchas puertas en mi vida para empezar mi desarrollo profesional, pero algo no estaba presente, algo faltaba para completar mi felicidad y hallarle total sentido a mi vida. Solamente cuando conocí a Jesús es que las cosas empezaron a encajar de una manera definitiva. Fue algo asombroso porque Dios me demostró que tenía mucho más de lo que yo había visto y vivido y experimentado hasta ese momento. Dios tenía mucho más, era algo muchísimo más grande lo que Dios tenía para mí, y yo empecé a experimentar que sí tenía sentido mi vida desde el momento en que conocí a Jesús. Comencé a experimentar que mi identidad se aclaraba de una manera impresionante. Ahora yo sabía quién era. Comencé a experimentar una seguridad muy fuerte en el futuro que me vendría, sin saber todo lo que me iba a deparar ese futuro. Pero yo dejé de tener miedo, dejé de tener esa congoja por qué pasará el día de mañana, porque tristemente estamos muy acostumbrados a magnificar mucho las malas noticias. Y la muestra más clara es que si tú ves un telediario, un informativo de noticias, tú te das cuenta de que el 80% de las noticias son malas, son catastróficas, son alarmantes, son problemas, son conflictos, son guerras, corrupción, asesinatos, violencia, desacuerdos. Eso es el 80% de las noticias, y a veces por ahí nos meten una pildorita de un descubrimiento científico que trae algo de esperanza a algunas personas, o alguna noticia, algún logro humano que tú dices, wow, pues esto es interesante, por fin algo bueno. Pero estamos muy acostumbrados y nuestro corazón se acostumbra a magnificar, a exagerar, a poner todos los focos en las malas noticias, en cómo de mal nos va a ir, en los peligros que vamos a encontrar, en las dificultades que vamos a tener. Y eso muchas veces nos oprime, nos dificulta el poder ser felices. Ahora, la presencia de Dios en nuestras vidas, de ahí el título, Si Dios es conmigo, la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos va a garantizar que todas las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Y quiero resaltar esto porque algunos creyentes piensan que Dios va a cumplir sí o sí todas las promesas que ha hecho en mi vida, igual que las va a cumplir en el resto de los cristianos, en el resto de sus hijos. Pero no es cierto. Si tú lees la Biblia con cuidado y con atención, te vas a dar cuenta que muchísimas de las promesas de Dios tienen condiciones. Hay condicionantes. Y muchas veces no nos fijamos porque no nos queremos fijar en esos condicionantes. Entonces, no podemos pretender que Dios cumpla todo lo que ha prometido si nosotros no cumplimos las condiciones que Él ha establecido. De ahí que Moisés, por ejemplo, cuando estaban saliendo de Egipto y se presentaba una misión muy difícil, Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de Egipto. Porque él sabía que era un proyecto muy complicado, que era algo bien difícil salir de Egipto sin que el faraón los matara o los persiguiera o los diezmara de alguna manera. Era muy complicado atravesar un desierto, atravesar naciones enemigas para ir a una tierra que quedaba a una distancia y arrastrar a un pueblo de millones de personas. Eso no era nada sencillo. Y me imagino que Moisés dijo, bueno, la única manera de tener garantías de éxito en esta misión es que Dios vaya con nosotros. Alguno podría haber dicho, no, pero ya Dios había llamado a Moisés
Eso tendría que ser suficiente. Sí, Dios había llamado a Moisés, pero Moisés no era Dios. Moisés no lo sabía todo. Moisés necesitaba depender de Dios. Por eso él le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. No nos dejes a mitad de la bendición. No nos pongas el caramelo en la boca para luego dejarnos y quitarnos el caramelo. Entonces, creo que es algo muy sabio que Moisés quería asegurarse que la presencia de Dios iba a ir con ellos desde el mismo momento en que salieran de Egipto. Que no era suficiente solo con milagros y prodigios que quebraran el corazón del faraón. No era suficiente con eso. Él quería que la presencia de Dios les acompañara en todo el trayecto hasta ir a la tierra prometida. Ahora, hay muchas promesas de Dios como para que nosotros anhelemos su presencia. Quizá alguno puede pensar, ¿qué anhelaba más Moisés? ¿Ver, pisar y estar en la tierra prometida, o que la presencia de Dios estuviera con él para que los planes de Dios se cumplieran? Y esa es una gran pregunta, porque quizá una de las condiciones para que la presencia de Dios vaya con nosotros es que nosotros anhelemos la presencia de Dios, como estábamos cantando hace un momento. ¿Qué piensas tú? ¿Que Moisés tenía más ganas de estar en la tierra prometida o que la presencia de Dios estuviera con él? Yo personalmente creo que él tenía más ganas de que la presencia de Dios estuviera con él. Así fuera para ir a morir en el desierto y no entrar a la tierra prometida. Y creo que eso lo vio Dios en su corazón y tuvo complacencia con ese anhelo de Moisés. Ahora bien, quiero que vayamos a Romanos 8, versículos 31 al 35. Aquí hay unas grandes promesas de Dios para nuestras vidas y las vamos a detallar, las vamos a diseccionar. Dice el apóstol Pablo, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Viene hablando en los versículos anteriores para que entendamos a qué se refiere cosas tan maravillosas como estas. Viene hablando Pablo de cómo Dios nos ha elegido a nosotros. No hemos sido nosotros incluidos en los planes de Dios por nuestra cara bonita o por nuestro buen comportamiento o porque fuéramos algo especiales o diferentes a otros o más merecedores que otros. No, Señor, nada de eso es cierto. Simplemente Pablo estaba relatando que la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, que es indiscutible, había querido que fuéramos elegidos para estar con Él. Y entonces Pablo dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, dice la Reina Valera, si Dios es con nosotros, dice, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Ahora, yo quiero que tú pienses que si Dios está contigo, ¿quién podrá ponerse en tu contra? ¿Quién se podrá levantar para poner tropiezo a tus planes, a tu vida, a los anhelos de tu corazón? ¿Quién podrá? Pablo se lo pregunta con cierta ironía, dando a entender que nadie hay que vaya a poder oponerse en nuestra vida para que los planes de Dios se cumplan. Nadie. O sea, cuando digo nadie, es ni el banco, ni el gobierno, ni la familia, nadie absolutamente podrá oponerse. Quizá lo intenten. Ni el diablo podrá oponerse. Quizá lo intente, pero no va a tener éxito en ese empeño si Dios está conmigo. Yo quiero que tú salgas de este lugar hoy anhelando que la presencia de Dios esté contigo. Pero más aún que por lo que te pueda reportar de bendiciones, porque tú anheles estar con Dios, porque tú desees que la presencia de Dios esté contigo. Ahora, hay unas promesas impresionantes que no las podemos ignorar. ¿Quién podrá oponerse a nosotros? Algunos tienen miedo
No, y el diablo, y es que siempre anda enredando y siempre anda, me parece muy bien, es su trabajo. En eso dedica el tiempo y el empeño, pero la Biblia declara que nadie va a poder oponerse. Nadie va a poder oponerse a nosotros. Dice el versículo 32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? En ese todo lo demás, tú tienes la lista de la compra, la lista de tus necesidades personales. Tú tienes la lista de tu vida. ¿Qué es lo que tú necesitas? Porque si Dios te ha dado lo más grande, lo que no puedes hallar en ningún lugar, tú no puedes hallar a Jesucristo en un centro comercial. No puedes hallar a Jesucristo en una universidad, detrás de un título universitario. No puedes hallar a Jesucristo detrás de un éxito empresarial. No puedes hallar a Jesucristo en ningún lugar. Porque es Él el que viene a ti. Porque es Dios el que lo puso delante de ti. Dice, si Dios te ha dado a su Hijo Jesucristo, si no se guardó, si no se reservó ni siquiera a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no te va a dar todo lo demás? Si Dios está contigo, tú tienes garantía de que vas a tener suplidas todas tus necesidades. Pero asegúrate de que Dios está contigo. Él lo promete, no te va a faltar nada. ¿Qué te falta en el día de hoy? Es la pregunta que yo te podría hacer. ¿Qué te falta en el día de hoy? ¿Qué necesitas a día de hoy? Y quiero que compares, si pudiera compararse, porque creo que es un poco absurdo, esa necesidad que tienes en el día de hoy, compárala con Cristo. El tamaño es tan diferente, las dimensiones son tan distintas que prácticamente es ridículo comparar. Si tú necesitas una esposa o un esposo, si tú necesitas dinero, si tú necesitas, no sé, una aprobación de un trámite, de una firma, ganar un juicio, ¿qué necesitas a día de hoy? Sanidad. ¿Qué necesitas? La Biblia nos está diciendo, Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo, que todo lo que tú necesites, si la presencia de Dios está contigo, lo vas a tener. No dudes de ello. Es algo que Dios ha prometido. Si te ha dado a su Hijo, ¿cómo no te va a dar todo lo demás? Dice el versículo 33, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Realmente, si la presencia de Dios está contigo, tú no tienes que preocuparte mucho de la opinión de la gente. Eso es, que te acusen. Quizá alguien te acuse de haber hecho algo o de ser de determinada manera y quieren ofenderte. ¿Sí? Hombre, lo triste sería que fuera cierto, que te acusen de ladrón y que lo seas. Eso sería cierto y sería triste por tu parte que siendo hijo de Dios todavía andes en ese tipo de prácticas. Pero muchas veces los hijos de Dios hacen bien las cosas y hallamos, como decía el rey David en uno de sus salmos, en pago de mi amor hacia ellos, ellos me han resultado enemigos, adversarios, traidores. Y él decía, como sorprendido, ¿no? Yo les he dado amor, les he cuidado, lo he hecho bien con ellos, les he dado lo que tenía y ellos me han pagado con traición, con insultos, con ofensas, con golpe de estado para quitarme el reino. Y él hace un salmo de esa manera, trayendo ese dolor delante de Dios. Dicen, pago de mi amor han resultado ser mis adversarios. Y a veces puede pasarnos a nosotros, que haciendo bien las cosas, tratando bien a la gente, bendiciendo, resulta que nos pagan con mal o que quieren acusarnos de algo. Pero la Biblia dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿Eso qué quiere decir?
que tú no te vas a tener ni que defender de las acusaciones. Es más, se nos dice en la palabra de Dios, precisamente en el libro de Romanos, que nosotros no somos los que nos tenemos que vengar cuando la gente nos hace algo malo. ¿Por qué? Porque nuestra venganza no obra de acuerdo a los planes justos de Dios. Más bien Dios dice, déjame a mí la venganza. Déjame que yo me encargue de ese asunto. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros, en nuestra capacidad humana, en nuestra limitada capacidad de hacer justicia de acuerdo a los planes de Dios, nosotros vamos a querer destruir a nuestro adversario. Nosotros vamos a querer matar, asesinar, aniquilar a nuestro adversario. Como mínimo le vamos a querer pagar la misma moneda con la que nos han pagado a nosotros. Pero Dios no siempre actúa así. Y quiero recordarte el ejemplo del apóstol Pablo, precisamente, que siendo enemigo, perseguidor, encarcelador de los cristianos, los odiaba a muerte. Si tú le hubieras preguntado a los apóstoles o le hubieras preguntado a Apolos o a Ananías, que fue el que lo recibió en Damasco después de la conversión de Pablo, ellos te hubieran dicho, si alguien les hubiera preguntado, oye, ¿qué hacemos con ese tal Saulo que persigue a los cristianos? Probablemente le hubieran dicho a Dios, ¿sabes qué? Dios, acaba con él, que nos deje tranquilos, queremos predicar el evangelio. Qué tipo más pesado, es un peligro para nosotros. Pero Dios se le ocurre la brillante idea de convertirlo a Jesucristo. Dios se le ocurre la brillante idea de doblegar todo ese orgullo de Pablo, toda esa suficiencia de Pablo, ese fariseísmo, toda esa religiosidad que él tenía. Dios la echa a tierra y de repente Pablo se convierte en el mejor aliado para cualquier cristiano, en un hombre de fe, en un hombre de misiones, en un hombre plantador de iglesias, en un hombre de intercesión, en un hombre con coraje y valentía, dispuesto a morir por Jesucristo. Cualquiera hubiera querido servir y trabajar o tener a Pablo en un equipo de su iglesia, porque era un crack. Pero qué brillantes los planes de Dios. Dios no hace como nosotros pensamos. Seguramente los cristianos estaban intercediendo. Dios, frénale los planes a este loco. Dios, córtale las alas, ponle dificultades, que no pueda llegar hasta donde están los cristianos reunidos, porque lo único que quiere es encarcelarlos y ajusticiarlos. Pero Dios se le inventa otra salida a esa situación, porque los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros. No te vengues de nadie, no te defiendas de nadie. Yo he visto esa misma actitud en mis pastores, en nuestros pastores, en Enrique y Emma. Muchas veces han venido contra ellos con mentiras, con acusaciones falsas, y ellos no se han defendido. Ellos han esperado que Dios haga las cosas, que Dios los defienda. En cierta ocasión el rey David, también sufriendo ese tipo de decepciones con la gente, ese tipo de traiciones, y él decía, bueno, pues si Dios permite que yo pase por esto, pues yo voy a pasar por esto, aunque me duela, aunque no lo entienda, y voy a dejar que sea Dios el que se encargue. Y el rey David, que tuvo varios intentos de golpes de estado, ninguno de ellos prosperó. Pero él no tuvo que defenderse, fue Dios el que tuvo que quitar de en medio a esas personas. Dios te está diciendo hoy, ¿quién se atreve a acusarte? Yo te voy a defender. No te defiendas tú. Apaga el orgullo en tu vida, apaga esos deseos de salir en contra de todo el mundo, porque Dios es el que te va a defender. Dice, nadie va a poder acusarte porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. O sea, si Dios está contigo, nadie te va a tocar, tranquilo. La Reina Valera dice, Él fue el que nos justificó. Él fue el que pagó por nuestros errores. ¿Quién me va a acusar entonces? Yo puedo presentar mi carta de libertad. Puedo presentar la sangre de Cristo rociada sobre mi vida. Eso me va a defender. El versículo 34 dice, ¿quién te condenará?
¿Y por qué dirá Pablo esto? Sabiendo que la salvación no se pierde. Pues yo creo que Pablo lo dice porque muchos hijos de Dios son engañados por el diablo. Y muchos hijos de Dios no tienen plena seguridad de su salvación. Y piensan que cuando están viviendo en un pecado, han perdido la salvación. Nosotros tenemos una pregunta clave que siempre hacemos en los cursos de la iglesia, ya sea el curso del Conéctate, ya sea el curso de evangelismo. Hay una pregunta clave o cuando se sale a evangelizar en la calle y se le dice a la gente: si tú te mueres hoy, ¿dónde vas? Y lo más sorprendente es que muchas veces encontramos que la respuesta de las personas está condicionada al momento que están viviendo en su vida. Si están viviendo un buen momento con Dios, yendo a la iglesia cada semana, orando todos los días, portándose bien a los ojos de Dios, entonces te dicen: pues sí, yo recibí a Cristo y entonces yo creo que me voy para el cielo. Pero lo dicen porque están viviendo un buen momento con Dios. Pero tristemente, cuando encontramos gente cristiana, creyente, gente de iglesia, y están viviendo lo que llamaríamos un mal momento, un momento carnal, un momento donde están pecando, donde están quizá en alguna atadura, donde están en un bache espiritual en su vida, y muchos de esos contestan: yo no sé dónde me voy, o directamente te dicen: yo me iría al infierno. Y eso nos demuestra que muchas veces cuando el diablo viene a condenarnos, nosotros le creemos y nos desligamos de la gracia salvadora de Dios. Y qué tristeza. No quiere decir que porque tú creas al diablo tú te vas a ir al infierno, pero qué tristeza vivir esta vida siendo salvo, pero creyendo que quizá te vas al infierno. Qué manera tan amarga de vivir, qué manera tan infeliz de vivir. No vas a poder hacer todo lo que Dios planeó para tu vida, porque tú mismo te estás excluyendo de los planes de Dios. Alguien te va a decir en la iglesia, quizá tu líder o tu pastor te va a decir: oye, ¿y por qué no haces este curso? ¿O por qué no sirves en este ministerio? Hacen falta manos que ayuden. Y tú vas a decir: no, yo no puedo. ¿Yo cómo voy a servir si yo estoy condenado? Pero si yo soy el peor de todos los cristianos. Pero si a mí Dios no me ama, si yo le he fallado tantas veces. Tú mismo te estás excluyendo. Y vas a decir: no, más adelante, en otro momento. El diablo te ganó con una mentira. ¿Quién nos condenará?, dice Pablo, y la respuesta es, una vez más, nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces no depende del momento carnal o espiritual que estás viviendo. No depende de si eres un buen cristiano o un mal cristiano. ¿Quién te puede condenar? Nadie. Porque Cristo murió por ti. Bueno, en realidad sí hay una persona que nos puede condenar, sí hay alguien que nos puede condenar y es Dios mismo. Pero si tú ya tienes a Cristo, nadie te podrá condenar. No creas las mentiras del diablo cuando viene a decirte: tú eres un mal cristiano, tú fallas todo el tiempo en el mismo pecado, tú este asunto todavía no lo has arreglado y nadie conoce que tú tienes esa área oscura de tu vida. Y el diablo quiere venir ahí a señalar, a meter el dedo en la herida, a magnificar lo malo. Y muchas veces, qué tristeza, le acabamos creyendo. Pero por eso Pablo le dice a los cristianos que estaban en Roma, y Dios nos está diciendo hoy a nosotros: si Dios está contigo, ¿quién podrá condenarte? ¿Quién podrá? Y la respuesta es efectivamente nadie, porque Cristo Jesús murió por ti. Dice el versículo 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Es otra pregunta. Y mira que Dios te está haciendo preguntas a ti en este día. ¿Acaso hay algo o alguien que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no me ama si tengo problemas,
aflicciones o persecuciones o estoy pasando hambre, tengo una escasez económica o estoy en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Acaso alguna circunstancia, alguna situación, algún problema, alguna condición en la que estoy viviendo o alguna persona me va a poder separar del amor de Cristo? Y una vez más, en los siguientes versículos dice: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Está la presencia de Dios contigo? Si la presencia de Dios está contigo, no habrá poder humano ni poder espiritual que te pueda separar, desligar de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no eres tú el que está ligado a Cristo. Es Él el que te tomó a ti. Amén. Es Él. Entonces, si tú has nacido de nuevo, si la presencia de Dios está contigo, nada ni nadie te va a poder separar. Dice la Biblia, ahí en los siguientes versículos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni espíritus inmundos, ni Jezabel, ni la suegra, ni el gobierno, ni la enfermedad. Y ojo con esto, porque algunas veces en algunas iglesias se predica una teología falsa. Se le ha llamado la teología de la prosperidad. Y no es que Dios no sea un Dios que prospera, claro que sí. En Dios todos podemos prosperar. Pero lo que enseñan con esa teología pone a la gente entre la espada y la pared cuando están viviendo alguna tribulación o alguna escasez o algún problema en su vida. Les hacen creer que si tú tienes problemas o que si estás justo de dinero es que tú no tienes fe, es que Dios no está contigo. Y eso le pone muy mal a la gente, porque la gente entra en una culpabilidad, entra en una angustia. Eso es totalmente manipulador y jezabélico. Por supuesto que podemos tener tribulaciones en nuestra vida. Es más, yo te garantizo que las vas a tener. Y cuanto más pegado a Dios estés, quizás esas tribulaciones van a ser de mayor tamaño para que la gloria de Dios se manifieste más grande en tu vida. Pero tú puedes ver las vidas de los apóstoles. Ellos tuvieron muchísimas tribulaciones, hasta murieron como mártires. Pero hoy en día en muchos lugares se predica que si tú tienes problemas para llegar a final de mes, es que tú eres un carnal, es que tú no crees en nada a Dios. Si tú tienes una enfermedad, es que tú no tienes fe para nada, es que tú estás viviendo fuera de los planes de Dios. Y le hacen creer a la gente que están prácticamente separados de Dios. No es cierto. No es cierto. Si tú estás en Cristo, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Pero a veces Dios va a querer que pasemos por pruebas y dificultades. No es el tema de hoy, pero es que son necesarias para que aprendamos a forjarnos un carácter como el de Cristo, un carácter que es capaz de sufrir. Y en medio de la tribulación no se aleja de Dios, sino que se acerca a Dios y busca el consuelo y el refugio en Dios. Todas estas son promesas fortísimas para que tú vivas seguro y confiado en Dios. Entonces, la pregunta es, ¿está Dios contigo? ¿Sigue Dios a día de hoy contigo? ¿Cómo puedo estar seguro? En algún momento quizá te han entrado dudas de la cercanía de Dios y te has preguntado, ¿dónde está Dios? Yo he escuchado el testimonio de muchos judíos que decían, ¿dónde estaba Dios durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial? Y ellos no entienden dónde estaba Dios. Siguen creyendo en Dios, tienen sus esperanzas en Dios, pero dicen, ¿dónde estaba Dios? Y yo creo que es una pregunta muy humana, muy propia del corazón del ser humano. Queremos tener seguridad de que Dios está con nosotros. Y a veces pasan cosas y no entendemos dónde estaba Dios en ese momento. A veces cuando fallamos, nosotros mismos nos preguntamos, ¿será que Dios me sigue amando, me sigue apoyando, me va a seguir bendiciendo, me va a seguir respaldando en mi vida, me va a sostener? Yo creo que la gran clave para el día de hoy es la
permanencia, la perseverancia, la regularidad, la constancia, el tener un ritmo constante en tu vida de comunión con Dios. Dice Proverbios 23:17, no envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre al Señor. ¿Y por qué dice que no envidies a los pecadores? Porque el pecador dice, le voy a mentir a mi jefe para obtener tal beneficio. ¡Pum! Y le sale bien la jugada. Y tú dices, voy a hacer yo lo mismo. Así también me suben el sueldo o qué sé yo. ¿Sí? Le voy a mentir. O le voy a mentir a mi esposa. Y en vez de decirle que me voy a ir con mis amigos, para que no se enfade, le digo que me voy a ir al gimnasio. Y entonces le miente a la esposa y sale del problema por un día, por dos, quizá por un tiempo. Entonces la Biblia nos está diciendo, no envidies a los pecadores, sino teme al Señor siempre, en todo tiempo. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz. Dios le dijo a Moisés, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, que si la presencia de Dios iba a ir con él, él iba a tener descanso. Y esa es una señal de que Dios está contigo, que tú tienes descanso en tu corazón, que puede haber guerra alrededor tuyo, puede haber 1000 problemas, voces que se levantan en tu contra, gigantes que tú los ves allí delante tuyo, montañas que no sabes cómo vas a atravesar, las ves, están ahí, pero tú te acuestas y tienes paz, tú te levantas y tienes paz, tienes descanso en el Señor, sabes que Dios va a hacer algo. No sabes qué va a hacer Dios, pero sabes que Dios va a hacer algo. Esa es una señal de que Dios está contigo. Y dice el profeta Isaías, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La Reina Valera dice, a todos los que su pensamiento persevera en ti. Obligo a mi mente, disciplino a mi mente a estar pensando en las cosas de Dios. Lucas 8:15 nos habla de que hubo semillas que cayeron en buena tierra, la parábola del sembrador. Algunas semillas cayeron en pedregales, en espinos, junto al camino, todas se arruinaron, pero hubo unas semillas que cayeron en buena tierra. Y esta tierra representa a las personas sinceras, de buen corazón. Escucha esto, que oyen la palabra, se aferran a ella, y con paciencia producen una cosecha enorme. Paciencia es lo mismo que perseverancia. Paciente es el que no desfallece, el que decide esperar en Dios contra viento y marea. Entonces, de la primera iglesia, la iglesia que está descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en algunas de las cartas epistolares, nosotros vemos que era una iglesia que era persistente. ¿En qué? Ellos oraban juntos, ellos se congregaban, ellos estudiaban las enseñanzas de Jesús, ellos estaban siempre revistiéndose de la gracia, recordando el sacrificio de Cristo. Ellos eran perseverantes en dar testimonio, ellos eran perseverantes en guardar la venida de Jesús, en dar, en servir. Eran constantes. Y fruto de la constancia, esa iglesia permaneció unida y creció. Creció de una manera brutal. Creció de manera que Pablo, unos años después, dijo, todo lo he llenado del evangelio por el Mediterráneo. Todas las naciones, hasta España. Desde Israel hasta España, a la otra punta del Mediterráneo. Todo lo había llenado del evangelio. El norte de África, el sur de Europa. Todo. ¿Por qué fue posible eso? Porque era una iglesia que perseveraba. Una iglesia que era constante, que no tenía altibajos. Yo te pregunto a día de hoy, ¿cuál es el ritmo de tu carrera con Dios? ¿A qué ritmo corres? Tú tienes que ponerte un ritmo que seas capaz de aguantar. Cuando uno va al gimnasio y se pone a correr en la cinta, tú le puedes meter la velocidad. Y algunos le ponen tanta velocidad que a los 3 minutos ya dejan la cinta, porque ya no pueden seguir ese ritmo. Es mejor que tú quizá le bajes un poquito el ritmo, pero mantengas un ritmo constante. Tum, tum,
todos los días, todos los días, todos los días. Perseverancia, constancia, sin interrupciones. ¿Qué me hace falta entonces? Me hace falta, si yo quiero ser paciente y constante, me va a hacer falta tener carácter. Y quiero que anotes esa palabra en tus notas. ¿Qué significa carácter? Que yo lo voy a hacer sí o sí, aunque otros no lo hagan, aunque no tenga ganas, aunque todavía no veo el fruto, aunque no tenga fuerzas, aunque no lo entiendo, aunque la gente me diga, no lo hagas más, no ves que estás perdiendo el tiempo, aunque mi fe se tambalea, aunque haya oposición y dificultades añadidas y contratiempos imprevistos, aunque me sienta mal y mis emociones no me acompañen, aunque esté caído y frustrado, aunque otros tomen atajos, yo no lo voy a hacer y yo lo voy a hacer a la manera de Dios. Algunos dicen, sí, pastor, yo voy a comenzar a leer la Biblia, la leen 2 días. Al tercer día algo pasó en su agenda, en su horario, en sus planes, no fueron constantes. Un cristiano que no sea constante no puede permanecer firme. Un cristiano que no saque el carácter para aferrarse a Dios y a su palabra no puede llevar fruto. Algunos dicen, es que yo oro, pero ya no sé qué más orar. Y entonces me canso y ya no oro más. Error. Sigue orando, persevera. Dios va a poner palabras, Dios va a poner el sentir para que tú ores. Otra de las razones por las que a veces abandonamos es porque, yo he escrito aquí, porque no tenemos buenos amortiguadores. Los amortiguadores son los que nos ayudan a pasar los baches con éxito, casi sin que los notemos, ¿sabes? Y a veces hay circunstancias en nuestra vida que nos interrumpen el ritmo de nuestra carrera. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a veces uno se va 15 días de vacaciones y vuelve tan carnal que es otra persona literalmente. Pero no porque se haya ido necesariamente a pecar en orgías o en borracheras, no necesariamente eso. Simplemente porque interrumpió su ritmo con Dios. Ya no oró, ya no buscó al Señor intensamente y entonces como que cambió el ciclo. Y de repente todo se interrumpió. No sacó el carácter para perseverar en ese tiempo. A veces es una enfermedad. A veces nos agarra una enfermedad y entonces tenemos que cambiar nuestros horarios, nuestros hábitos, pero no deberíamos de cambiar nuestra búsqueda de Dios, pero también la cambiamos. Y entonces dejamos de buscar a Dios, dejamos de tener ese carácter firme, ¿no? ¿Cuántas veces has experimentado que llevabas un buen ritmo, pero se vio interrumpido por alguna circunstancia pasajera? Yo te hago más preguntas en el día de hoy. ¿Eres consciente de que sin Dios te secas? ¿Eres consciente y realmente crees lo que dijo Jesús en Juan 15:5? Ciertamente, dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Tú lo crees eso? ¿Tú crees que si te separas de Cristo, te distancias de Cristo, puedes hacer algo? ¿Realmente lo vas a pretender? ¿Le vas a demostrar a Dios que tú eres más fuerte que Él, que tú eres más sabio que Él, que de ti mismo pueden surgir fuerzas mayores que la que Dios te puede dar? ¿De verdad le vas a demostrar eso a Dios? ¿Lo vas a intentar demostrárselo a Dios? La Biblia dice, Jesús le dijo a sus discípulos, separados de mí no podéis hacer nada. Pero a veces nosotros pretendemos hacer muchas cosas sin tener la presencia de Dios. Y son cosas nobles, son cosas buenas, a veces incluso son cosas que están relacionadas con el reino de los cielos. Pero qué tristeza, el fruto de todo eso es una pasa seca, no es un buen fruto.
Y se supone que lo estábamos haciendo para Dios, pero lo hicimos sin la presencia de Dios. Yo quiero que te grabes una palabra en el día de hoy, y con esto quiero terminar. Si tú quieres desarrollar carácter, si tú quieres ser constante y perseverante en la búsqueda de Dios, tú vas a tener que ser intencional. Es una palabra que acabo de incorporar hace un par de semanas a mi vida. Tú tienes que ser intencional. ¿Qué quiere decir intencional? Una persona que provoca que las cosas pasen. Una persona que dispone todo lo necesario para que algo ocurra. Una persona que vive por agenda. No vive improvisando. Es firme en algo. Es determinada en algo. Es intencional. Sí, Carlos, a mí me gustaría aprender a hablar inglés. Qué bueno. ¿Y qué vas a hacer? Sí, ya veré qué hago. Algún día estudiaré inglés. Nunca vas a aprender inglés. Como no vayas a una academia y te apuntes y pagues la matrícula y saques las horas para estudiar el inglés, jamás lo vas a aprender. Algo tienes que hacer. No, sí, Carlos, yo quiero formarme en la vida cristiana y yo quiero crecer y muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Sí, no sé, ya veré, a ver cuando Dios me da una oportunidad. ¿Cuándo Dios te da una oportunidad? ¿Cuándo me consideran a ver si hay algún sitio para servir en la iglesia? No, estate aquí. Si la reunión empieza a las 10:30, ven a las 9:30 y ya verás que te van a poner a hacer algo. Aunque sea para que no molestes, pero te van a poner a hacer algo. Así es, tienes que ser intencional. No puedes ser de los que improvisan. No puedes ser de los que viven dependiendo de las circunstancias. Si son las circunstancias las que te arreglan tu agenda, o eres tú el que hace la agenda y la ejecuta, pase lo que pase. Intencional y con carácter. Intencional es el que toma la iniciativa. ¿Y sabes qué? Me encanta Dios, porque a Dios le gusta la gente intencional. A Dios le gusta la gente que da un paso de fe, porque entonces Dios se mueve con esa persona. Pero el que no da ningún paso, Dios dice, bueno, este no se mueve en ninguna dirección, no tengo ninguna puerta que abrirle, no tengo ninguna montaña que derribar, no tengo ningún valle que rellenar, no tengo ningún desierto en el cual protegerle sobrenaturalmente. No, nada ocurre. Hay vidas de hijos de Dios que son totalmente planas. No hay nada, no sucede nada sobrenatural, porque no son intencionales, no provocan los milagros, no provocan que Dios tenga que actuar. Son pasivos, son estáticos. La Biblia dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice también Santiago 4:8, vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Toma iniciativas en el día de hoy y quiero que me entiendas bien esta palabra, porque no es manipular a Dios. Si nosotros pretendiéramos manipular a Dios, Dios nos va a castigar, Dios nos va a corregir. No podemos manipular a Dios, pero de alguna manera podemos provocar que Dios se mueva con nosotros. ¿Cuánto anhelas la presencia de Dios? ¿Cuánto deseas que la presencia de Dios esté contigo? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Sí, Carlos, yo quiero la presencia de Dios, pero mañana te vas a levantar y vas a buscar a Dios antes de ir a trabajar. Mañana, antes de salir de tu casa, vas a leer las noticias de Dios en la Biblia. Mañana, cuando entres a orar con Dios, vas a apagar tu móvil o vas a dejar que interrumpa y te desconecte de Dios. Yo quiero que tú anheles la presencia de Dios. Hay muchísimos beneficios de la presencia de Dios si va contigo. Pero más que por esos beneficios, yo quiero que tú anheles la presencia de Dios, porque no hay nada mejor que estar con Dios, y porque sin Dios nada puedo hacer. Nos ponemos en pie y oramos, por favor, y vamos a clamar a Dios para decirle que Él
y solo Él es nuestra roca. Si tú edificas sobre la roca, tú vas a tener éxito. Si tú construyes sobre Jesús, si tú te aseguras que la presencia de Dios va contigo, tú vas a ser prosperado a la manera de Dios. Si la presencia de Dios está contigo en el trabajo, te va a ir bien en el trabajo. Si la presencia de Dios está contigo en tu matrimonio va a florecer, vas a volver a revivir el enamoramiento. Si la presencia de Dios está en tu hogar, tus hijos van a querer amar a Dios, van a querer las cosas de la iglesia. Si la presencia de Dios está contigo, Dios te va a defender, Dios te va a levantar, Dios te va a sustentar. Dios te va a dar descanso, va a haber paz en tu corazón. ¿Quieres la presencia de Dios? ¿Anhelas la presencia de Dios? Dios ve los corazones. Dios ve el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo apenas puedo llegar a ver o a entender un poco de mi propio corazón. Y ni siquiera me puedo fiar de lo que yo vea de mi corazón. Pero Dios ve los corazones. Y si tú anhelas a Dios, Dios quiere ir contigo, donde tú estés, donde tú vayas, donde tú le representes, Él quiere ir contigo. Por eso, Señor, hoy se levanta nuestro corazón en tu presencia, Señor. No es con orgullo, no es con altivez, es una ofrenda que traemos a ti, Dios mío. Es nuestro propio corazón que quiere y anhela estar todo el tiempo contigo. Señor, no queremos pasar un solo momento de nuestra vida, de nuestros días. No queremos pasar un solo momento en el día de hoy donde tu presencia no esté con nosotros. Señor, quizá haya momentos donde no la sentimos. Quizá haya momentos donde no la experimentamos. Pero queremos tu presencia, Señor. Queremos que tú estés con nosotros. Queremos que tú nos defiendas, Padre. Que tú nos prosperes, que tú nos justifiques, que tú nos levantes, que tú nos des paz, Señor. Yo te pido paz, Señor, al corazón de tus hijos en esta hora. Hay muchos que viven en inquietud, en incertidumbre, Señor. Yo te pido, Dios, que tú les des paz y que cada uno de los que estamos aquí podamos construir nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. Y en Él tendremos todo. Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es.
confiamos que si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decláralo con tu boca. Señor, si tú vas conmigo, ¿quién me acusará? ¿Quién me condenará? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Señor, pero si tú estás conmigo, todo lo puedo. Veré tu gloria, veré días buenos, Señor. Veré tu propósito cumplido en mi vida. Veré cómo mi casa te sirve y te adora, Señor. Veré las promesas cumplidas de mi Dios para mí, Señor. Tú eres bueno y tú eres fiel. Y hoy te pido, Señor, que tú vayas conmigo. Que donde yo esté tu presencia conmigo, para que yo pueda testificar que tú eres Dios, para que otros puedan conocerte, para que tu gloria se manifieste en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda exaltación. Tú eres mi Rey, tú eres mi roca fuerte, Señor, y a nadie más alabaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Amén, Señor, amén. Amén. Vamos a sentarnos un momento, vamos a dar unos anuncios muy rápidos. Tenemos inmediatamente ya la semana que viene el festival gastronómico, el domingo que viene. Si tú vas a venir a la primera reunión el domingo que viene, queremos aconsejarte que después de la primera reunión vayas a dar un paseo y vuelvas de nuevo al final de la segunda reunión, porque vamos a tener nuestro festival gastronómico, del cual todos los beneficios que se obtengan van a ser para la brigada de salud que vamos a hacer con nuestra ONG a Marruecos. Esas 3 rayas rojas no es de los Mossos de Escuadra, ¿no? Porque es el símbolo de los Mossos. Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir? Vamos a tener puestos de comida de diferentes países, de las diferentes nacionalidades que hay en la iglesia, y entonces tú vas a poder comer pues de diferentes, en plan pica pica, de comida de diferentes países, ¿sí? Y todo lo que recaudemos va a ser para enviar ese dinero o bien en metálico o bien comprando medicinas para llevarlo a Marruecos en el mes de abril, que vamos a tener nuestro viaje para atender a los más pobres allí. Tenemos luego en marzo nuestro viaje a Israel de primicias. Es un viaje de 10 días, contando la ida y la vuelta. Vamos a estar 10 días por todo Israel, paseando, conociendo lugares bíblicos. Y la idea es que queremos presentar las primicias a Dios, porque a finales de marzo comienza el año bíblico, de acuerdo a la palabra de Dios. Dios maneja tiempos diferentes a los que manejamos nosotros. Tenemos también para anunciar muy rápido el curso de finanzas y el curso de sanidad. Son 2 cursos que empiezan ya en breve. El curso de finanzas el día 24, el curso de sanidad también el día 24. Uno va a ser por la mañana a las 9, el de sanidad. El de finanzas va a ser a las 3 de la tarde, ya después de haber comido. Entonces son cursos que tenemos en la iglesia para ayudar al creyente a seguir creciendo. Entonces las condiciones para hacer los cursos te las van a decir cuando te vayas a inscribir. Son cursos muy útiles, muy prácticos, muy ricos, que van a enriquecer tu vida. Yo te animo a que te apuntes y a que con perseverancia los completes. Amén. Que el Señor os bendiga. Nos vemos. Ay, descubriendo la verdad, perdón, se me ha olvidado, súper importante. El sábado que viene a las 7 de la tarde tenemos Descubriendo la Verdad. Podemos invitar a familiares o amigos que queramos que oigan el Evangelio, ¿sí? Sí sería bueno que a lo largo de la semana, si tienes personas que van a confirmar, pues nos avises con Marcela o a través de tu líder
para que tengamos un pica pica adecuado a la cantidad de gente que va a venir. Que el Señor os bendiga.